ustedes lo hagan con tiempo. Por favor, vamos a dar inicio. Sí, adelante. Perdón, licenciada, disculpen, ¿dónde enviaron el link de la asistencia? Y Se, la, co- de- se compartió aquí link de los mensajitos de la llamada de Meet. bueno, muchas gracias ahí por darnos la información. Entonces, aquí en los mensajitos en el chat de aquí de la sesión, encuentran, por favor, filósofos. De la misma manera, estuvimos mencionando en la clase anterior las características de la filosofía. De esa cuenta, ustedes hicieron un repaso al finalizar la sesión para poder registrarla en Classroom. También platicábamos, bueno, de que explicábamos cada una de ellas, a qué se refiere la actividad crítica, desmitificadora, en forma de praxis. Incluso hacíamos mención de otras características que pues se consideran importantes dentro del tema cuando estamos platicando de lo que es la filosofía. Hablábamos también que esto lleva como una línea cronológica para poder entender la filosofía. Es necesario agotar ciertos términos que los tengamos presente en cuanto a qué significa cada uno de ellos. Mencionábamos que para la filosofía es importante el término conocimiento. De esa cuenta también hicimos alusión a qué es el conocimiento y cómo se puede manifestar el conocimiento. ¿Cómo se manifiesta el conocimiento? De manera científica y vulgar y científica. Y científica. Científica y vulgar. Hacíamos mención, muy bien, platicábamos un poquito del conocimiento vulgar y hablamos de la epistemología, ya voy a llegar ahí. ¿Qué es la epistemología? Dijimos en su momento, palabra clave ahí para que no se nos olvide. Ciencia del saber. La ciencia que estudia el saber, licenciada. Ciencia que estudia el saber. Muy bien. Entonces aquí pues tienen ustedes un poquito más de información si quieren ampliar ustedes, pero voy tomando palabras claves para que podamos identificar de una manera más sencilla cada uno de estos conceptos. Entonces, platicábamos de a qué se refiere la epistemología de una manera más detallada, hablábamos del conocimiento y mencionábamos ese ejemplo, ¿verdad? Que ustedes hoy por hoy pues ya tienen más del 75% del conocimiento del derecho, porque han llevado este proceso de aprehensión de toda esta información que al final de cuentas tiene como resultado un proceso de aprendizaje. Teníamos claro entonces que el conocimiento puede presentarse de manera vulgar, conocimiento científico. Habíamos acordado y decíamos de que el conocimiento vulgar no es aquel que se adquiere de la vida cotidiana, quedamos claros, que es aquel que no se ha sometido a ningún método, ni a una ciencia, simplemente de acuerdo al entorno, al trato que nosotros tenemos como personas dentro de la sociedad, es que nosotros vamos en esa aprehensión de estos conocimientos y es a lo que concluimos para formar nuestro criterio. Y por eso decíamos de que el conocimiento vulgar se considera aquel conocimiento empírico, ¿verdad? Mencionábamos algunos ejemplos de cómo podemos encasillar, establecer lo que es el conocimiento vulgar y pasábamos al otro caso, que es el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? Es un conjunto de saber que ha sido comprobado a través de un método, licenciada. Ajá, excelente. Entonces aquí decimos de que pues ya ha llevado ciertas etapas, ciertos procedimientos en relación a lo que se considera el método para poder comprobar. Entonces es ese conjunto ordenado de saberes que de forma metodológica y sistemática pues se ha obtenido. Y decíamos que lleva ciertas etapas, mencionábamos en algunas la observación, la experimentación, ciertos análisis, dependiendo del caso de los hechos o fenómenos que se han presentado para poder determinar este conocimiento científico. Yo les pregunto a ustedes, como ya mencionábamos y recordaremos en la clase anterior, hacíamos alusión a algunos ejemplos del conocimiento vulgar, que mencionábamos los refranes, algunas enseñanzas, ¿verdad? Que nosotros manejamos
en nuestro entorno como metáforas, parábolas, algún relato que nosotros hacemos alusión, pero que no ha sido sometido a ningún método científico como tal, como lo hemos establecido. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es o ejemplos de métodos científicos o conocimiento científico? ¿Cuál podría ser un ejemplo de un conocimiento científico? ¿Alguien que tenga presente ahí? Las leyes de Newton, licenciada. Y todo esto ha sido sometido a estos a estas etapas, a estos procesos que hemos estado mencionando. Ahí mencionaba las leyes del movimiento de Newton. ¿Qué más? El descubrimiento de la electricidad. El descubrimiento de la electricidad. Entonces vemos aquí la diferencia del conocimiento vulgar con la del conocimiento científico. Seguimos avanzando en esta retroalimentación porque esto ya lo habíamos visto y decíamos que el proceso del conocimiento pues se realiza por medio de lo que es la realidad que refleja y produce el pensamiento condicionado por las leyes del devenir social unidas a la práctica. Entonces, aquí otra vez vuelvo a insistir que el conocimiento, dependiendo de la manera de cómo se manifieste, vamos a ver el proceso para poderlo obtener. Veíamos también y nos habíamos quedado en la importancia de mencionar también, no solo basta de tener el conocimiento, de los tipos de conocimiento, sino que es necesario para poder llevar y concluir que efectivamente se ha llevado todo este tipo de etapas o procedimientos a lo que nosotros denominamos el método. El método es una serie de pasos que deben de seguirse para lograr un objetivo. Y pues se aplica en distintas áreas, ¿verdad? En las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en las matemáticas. Nosotros vemos de que existen distintos métodos, incluso clasificación, ¿verdad? De los métodos para poder nosotros determinar cuál es el que vamos a aplicar para poder obtener el objetivo que nos hemos planteado. Seguimos avanzando y aquí pues otra definición, por si ustedes aquí su imagen quieren ampliar qué es un método, ya nos quedó claro que son etapas, procedimientos para alcanzar un objetivo. ¿Qué es un método? Serie de etapas, procedimientos para alcanzar un objetivo preestablecido. Bueno, y seguimos platicando y es importante que hagamos alusión a Isócrates. Ya hemos visto algunos filósofos de los que son más populares, diríamos, en relación a cómo han concebido a la filosofía. Ahora nos compete hacer alusión a este filósofo en cuanto a cómo se debe de utilizar o cómo consideraba él importante en la filosofía utilizar los términos la doxa y el epistímene. Vemos, ya mencionamos, hablamos un poquito de la ciencia del saber, ¿verdad? Que es la epistemología. Entonces, ahora nos corresponde un poquito platicar de qué es la doxa. La doxa, espérenme ustedes, sé que aquí están solicitando entrar. Y se recuerdan que ya les dije que por favor, para que no tengamos este tipo de interrupción, yo me conecto desde las 5:30 porque ustedes saben que en teoría desde las 5:30 ya tendríamos que estar conectados y considero yo que un espacio de media hora pues es oportuno y el tiempo suficiente para que realicemos nuestra conexión. Bueno, regresando a qué es la doxa. La doxa no es más que la opinión cuya naturaleza le resta credibilidad. Entonces vamos, aquí ya nos queda qué es el epísteme, en cuanto a la totalidad, ya sabemos qué es lo que busca o el objetivo es el saber. Aquí hacemos una diferencia de la doxa es la opinión y esta es todo ese conocimiento, todas las causas que se presentan para poder obtener ese conocimiento que nosotros consideramos en teoría como válido. Entonces la opinión es un conocimiento que no ofrece certeza. La doxa es solo la opinión, mientras que
epísteme, ya sí, ya vamos a evaluar todos estos conocimientos, todas estas causas que se presentan para nosotros darle esa validación a ese conocimiento. Entonces, por eso decimos que es la ciencia del saber. Nos queda claro entonces que la doxa, palabra clave, es la opinión, que no ofrece ninguna certeza absoluta, simplemente es un conocimiento que aparece de la realidad y que no llega a conocer el principio fijo en cuanto la realidad. Vamos avanzando y vemos que también para poder entender este tema que nos corresponde en este curso, que es la filosofía del derecho, y estamos agotando ciertos términos esenciales de la filosofía, es necesario pues tener presente y cuestionarnos, ¿verdad? Para entender la relación de la filosofía del derecho y la ciencia jurídica, primero debemos responder ¿qué es la ciencia y qué es la filosofía? Si no sabemos, si no entendemos qué es la ciencia, que la ciencia tiene relación con lo que es el conocimiento, cómo se presenta el conocimiento, cuáles son los dos aspectos importantes para poder estudiar lo que es los dos fenómenos, decíamos, ¿verdad? Para poder estudiar la filosofía, que es el conocimiento y la epistemología, no vamos a poder entender qué es la filosofía del derecho y qué es lo que busca la ciencia jurídica como tal. Entonces vemos aquí, importante para que lo vayan anotando, tenemos que agotar qué es una ciencia, porque hablamos, sí, se somete a métodos, a procedimientos, obtenemos el conocimiento, ¿cómo puede ser el conocimiento? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por ciencia? ¿Qué entienden ustedes por ciencia? Una rama especializada, por ejemplo, como usted decía, en lo social, en lo natural. ¿Eso podría ser? Muy bien. ¿Alguien más? Es todo conocimiento que se obtiene a través del método científico y que ha sido comprobado en la realidad, ya sea natural o social. Muy bien, ahí ya tenemos un poquito más completa esa definición. ¿Alguien más que quiera participar? Licenciada, perdone, conocimiento que se obtiene mediante la observación y razonamiento, Lic. Y ahí ustedes ya manejan la definición de método, ya manejan la definición de conocimiento, ahí podemos unir, ¿verdad? Y ustedes mismos pueden crear una definición propia de qué es la ciencia. Pues la ciencia, aquí yo les tengo una definición establecida en esta diapositiva, que no es más que lo que ustedes acaban de decir, todos esos conocimientos que ya saben ustedes qué es el conocimiento, ¿verdad? Que ha sido obtenido a través de la observación y el razonamiento, simplemente teniendo presente que es necesario la utilización de esos métodos preestablecidos, todas esas etapas, todos esos procedimientos para poder lograr establecer la validez de lo que nosotros consideramos como cierto, ¿verdad? Entonces, y que deben de ser comprobables y se deben de tener la característica también de experimentable. Entonces, teniendo presente que la ciencia, es oportuno que abordemos un poquito de las características de la ciencia. Entre las características de la ciencia tenemos que la ciencia es racional, que la ciencia es sistemática, metódico. Entre la ciencia, otra de las características es de que es exacto, verificable, fiable, especializado. Vamos a ir con la primera. ¿A qué se refiere cuando hablamos que la ciencia es racional? Cuando comentamos que la ciencia es racional, nos referimos a que la razón aquí, en este punto, racional, la razón, juega un papel determinante en la búsqueda de todos esos conocimientos científicos que nosotros pretendemos alcanzar. Porque imagínense, si no tenemos razón de qué es lo que queremos, no tenemos un punto establecido de qué es lo que queremos, entonces no estamos en nada. Por eso decimos que características de la ciencia, la primera es racional. Pasamos a la siguiente característica. La explicación de estas características, pues no las tengo establecidas en la diapositiva, pero ustedes pueden ir tomando nota.
porque en el examen yo de repente, no sé, se me ocurre, le puedo poner, es aquella característica de la ciencia donde la razón juega un papel importante, fundamental en la búsqueda del conocimiento científico. Entonces usted contesta la característica racional. Por favor. ¿Alguien levantaba la mano ahí? Licenciada, disculpe, ¿puede repetir el significado de racional? Aquí racional es sinónimo de razón. Entonces quiere decir de que el punto referente de racional es de que tenemos que tener presente que la razón es importantísima dentro de la ciencia porque juega un papel importante en cuanto a la búsqueda del conocimiento científico. Eso les explicaba en este momento. Pasamos a la siguiente característica y vemos que es sistemático y metódico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos que es sistemático y metódico? Hacemos alusión y tenemos presente que el conocimiento científico es un sistema de ideas que se nos quede. Sistemático, ¿por qué? Porque es un sistema de ideas que están conectadas de manera lógica entre sí. Palabra clave, sistemático, ideas que están conectadas entre sí. Pero pues para darle validez, ¿qué dijimos que tenemos que utilizar? Un proceso ordenado y lógico llamado ¿qué? Método. Método científico. Método científico, licenciado. Método científico. Entonces, así, de esa manera, pues nosotros vamos a poder determinar si esos conocimientos que hemos obtenido, de esa razón que nosotros pretendemos dar a conocer, es válido, si se puede comprobar los resultados que nosotros hemos obtenido. Seguimos aquí en la ciencia. En la ciencia, pues decimos también de que buscamos que sea la ciencia exacta o exacto. ¿A qué se refiere esto? Que su pretensión es aportar datos objetivos. ¿Qué buscamos nosotros con la ciencia? Volvemos otra vez, no solo que se vean inmersas esa razón, sino tampoco el sistemático, las ideas, no solo lo metódico, que son los procedimientos, el método científico, lo exacto, que es aportar datos objetivos. Es decir, de que aunque nunca todo este conocimiento que se va a obtener pueda que esté libre de errores, pero sí de alguna manera que encontremos una técnica, ¿verdad? Para poder encontrar específicamente si hay algún error para sacarle provecho a todo este conocimiento. Decimos también que dentro de las características de la ciencia tenemos que sea verificable. ¿A qué se refiere a que sea verificable y fiable? ¿Qué entienden ustedes? Que ese conocimiento, aparte de proponer todos esos conocimientos objetivos, toda esa información objetiva, la razón, lo sistemático, ¿qué es lo que pretende? Se pretende que debe ponerse a prueba o de ser confirmado para hacer todo ese conocimiento que se obtiene pueda ser aceptado como la verdad. ¿Cuál es la ciencia que se encarga del estudio del saber, de la verdad? Filosofía. Epistemología. Por lo tanto, todo conocimiento es fiable, pero debemos nosotros, en la medida de lo posible, de esos métodos, de lo exacto que nosotros buscamos a través de la ciencia, todo ese conocimiento científico debe ponerse a prueba o ser confirmado para que pues, se acepte como verdadero. Pasamos a la siguiente característica, especializada. ¿A qué se refiere cuando hablamos de que la ciencia tiene una característica especializada? No hay una ciencia, sino distintas, porque sabemos que hay distintas ciencias, por lo que cada doctrina científica nosotros tenemos que tener presente, tiene un objetivo en especial, un estudio específico al cual se va a dedicar a analizar de manera específica, de manera detenidamente cada uno de los conocimientos, dependiendo de la ciencia que estemos nosotros abordando.
Entonces, es así como vemos las características de la ciencia. Recuérdense que decimos que nosotros tenemos que, adelante. Sí, disculpe, licenciada, podría repetir otra vez el concepto de especializada. Especializada, que no hay una sola ciencia. Partimos de la idea de que nosotros vemos que hay diversidad de ciencias en las cuales nosotros estudiamos, entonces no nos ubicamos solo en una. Por eso sino que hay distintas ciencias que tienen su especialidad. En lo particular vemos las ciencias jurídicas, directamente las leyes. Entonces, por lo tanto, cada ciencia tiene su doctrina científica, tiene un especial objetivo en cuanto al conocimiento que pretende dar a conocer cada una, estudiándolo de manera detenida, pues prácticamente a eso me refiero cuando hablamos especializada, que no hay una sola ciencia, hay varias, cada una tiene su materia, tiene su objeto, tiene su conocimiento y por lo tanto tiene su doctrina científica que en un momento determinado le ha dado respaldo científico, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la ciencia es especializada. Recapitulando, entonces, tenemos las características de la ciencia: racional, sistemático, metódico, exacto, verificable. Prácticamente al verificar el conocimiento que hace parte de la ciencia, pues nos da esa característica de que sea fiable, ¿verdad? Falible. Especializada también. Entonces, es así como abordamos las características. Y aquí es donde ya nos preguntamos nosotros, miren, ¿y qué es la filosofía del derecho? Entonces, aquí ya entramos un poquito más en detalle. Por eso era necesario agotar estas definiciones para que nosotros, no solo teniendo como punto de partida la filosofía, que hoy ya nos quedó claro de lo que hemos estado mencionando, que es la rama del conocimiento que pretende descubrir y explicar todas las causas y efectos o cosas que sean materiales o bienes inmateriales, sino que podamos nosotros tomar esa conciencia de qué es la filosofía del derecho. Anticipándome, pues quiero decirle que es la filosofía del derecho en cuanto a los criterios que se han establecido para poder determinar o establecer una definición como tal, es casi científica. En cuanto que responde, tenemos que tener presente nosotros que la filosofía del derecho pretende responder al propósito de encontrar explicaciones objetivas y racionales. En cuanto el punto o el centro es el universo normativo. Aquí lo que se va a estudiar es la norma jurídica, que es parte de ese universo normativo, que cumple con que pues al final el efecto o el objetivo primordial es que cumpla con todas las condiciones en cuanto a la búsqueda de el rigor y objetividad de cómo se van a emplear todas esas ciencias partiendo de la norma jurídica. Entonces aquí decimos que, aquí yo les puse un pequeño referente de cómo concebimos la filosofía del derecho, pero quiero que quede claro que la filosofía del derecho se considera casi científica y que al final de cuentas su objetivo primordial es la búsqueda de la búsqueda de todas estas explicaciones que sean objetivas y racionales en cuanto a cómo se va a aplicar la norma jurídica dentro del universo normativo, buscando que el mismo tenga rigor y objetividad al momento de aplicarlas. Entonces, por eso mismo, ya vimos parte de la filosofía. La filosofía, el conocimiento, características de la ciencia, algunas ciencias o esenciales que se relacionan. Entonces hay que tener presente, aquí yo les pongo como una reflexión, ¿verdad? Que hay que tener presente que existe una filosofía de la creencia. Esta se ocupa del saber, de cómo se desarrolla, cómo se evalúa y cambian las teorías científicas. Y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Vamos a ver, y yo les decía, incluso en el laboratorio que estábamos realizando la semana pasada, mencionábamos un poquito acerca de los campos de aplicación de la filosofía. Incluso yo traté en alguna de la manera, en la última pregunta, poderles preguntar
que ustedes establecieran una definición de derecho con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, estudiamos la filosofía del derecho y pues ahorita hemos hecho este recorrido de manera aislada para aterrizar y unir qué es la filosofía del derecho. Entonces, uno de los campos de aplicación de la esenciales que trata de estudiar la filosofía del derecho son los siguientes, los que ustedes ven aquí. La filosofía del derecho, entre los campos de aplicación que trata de cubrir fundamentalmente a través de este análisis y de este estudio, son los siguientes. El primero, el estudio de la etiología jurídica. ¿Qué es la etiología jurídica? ¿A qué se dedica esta ciencia? Miren, volvemos a hacer mención de ciencia, de qué es una ciencia, ¿verdad? La etiología jurídica trata del estudio de las fuentes del derecho. Está muy ligado a cómo se clasifican las fuentes del derecho, qué son las fuentes del derecho, cosa que creería yo que ustedes ya manejan. Hay quienes pues tratan de hacer una separación, ustedes lo veían en su lectura. Es necesario hacer mención que en el estudio de la etiología jurídica algunos son del criterio que hay que separar de la etiología jurídica lo que es la ontología del derecho, que al final de cuentas esta específicamente, que es la que les estoy mencionando, la ontología del derecho, es la que se ocupa de qué es el derecho. Entonces yo quería hacer un paréntesis aquí porque sé que ustedes manejan la parte básica, decían ustedes, pero hoy por hoy ya al nivel que estamos, sí es necesario que tengamos un criterio más amplio de qué es el derecho. Oportuno, porque estamos estudiando la etiología jurídica, que trata de estudiar de las fuentes del derecho y trata del estudio de, separándola, ¿cuál es la otra área? Ontología del derecho, que se trata del estudio de qué es el derecho. Si yo les pregunto a ustedes, basándonos específicamente en nuestra constitución política, ustedes ya han tenido oportunidad de detenidamente darle un estudio, un análisis a la Constitución en sus demás estudios. ¿Cómo podríamos establecer una definición de derecho buscándole fundamento constitucional? Tratando de establecer sus elementos como tal. Alguien que haga el ejercicio. Y ahí regresamos a introducción del derecho, o derecho 1, no sé cómo. Entonces yo les pregunto. Legda, buenas noches. Es el conjunto de normas jurídicas que buscan encontrar el bienestar común o el bien común. Muy bien. ¿Alguna definición más, me gusta, la tenemos ahí, pero más completa? Miren, yo les voy a hacer brevemente un recorrido en media hora, considero yo, y después les voy a preguntar de las fuentes del derecho porque todo va relacionado. Entonces ustedes, estos términos, como les decía, en teoría ustedes ya deben de manejarlos, y regreso un poquito oportunamente haciendo la intervención, ya que ustedes pues medio me mencionaron un poquito sus aportes en clase. Entonces quiero iniciar, ustedes como estudiantes de derecho saben de que lo que busca principalmente el derecho es regular el comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Por lo tanto, es importante que ustedes recuerden qué es la sociedad. La sociedad no es más que el conjunto de personas que se relacionan entre sí, y ustedes ya saben, ¿verdad? No solo nos relacionamos porque tenemos en común leyes, costumbres, sino que también cultura y civilización en determinado lugar. De esa cuenta, ¿recuerdan ustedes cuando estudiaron derecho civil? ¿Qué es el hombre en términos jurídicos? Palabra clave. Es el ente. La persona es un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Espero que vayan tomando nota. Para poder ustedes establecer una definición de derecho, porque aquí en la filosofía del derecho nos planteamos y nos cuestionamos qué es el derecho como tal, partimos de que a quien gusta, tiene como objeto el Estado regularle el comportamiento
establecerle límites, normas. ¿A quién? A las personas. Y las personas en su conjunto le llamamos nosotros sociedad, ¿verdad? La sociedad, conjunto de personas que se relacionan entre sí. Y la sociedad se integra por personas. ¿Y cómo se le conoce al hombre o a la persona en términos jurídicos? Como ente capaz de ser sujeto de derechos y contraer obligaciones. Entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y aquí viene otra pregunta que es esencial, porque nos vamos a cuestionar más adelante otra parte de lo que es el derecho, el Estado. Yo sé que no están en teoría del Estado ni nada, pero también es oportuno que ustedes recuerden y hagan mención de qué es el Estado. Alguien que me diga qué es el Estado y cómo se compone el Estado. Buenas tardes. El Estado es un sistema de normas jurídicas, o sea, el objeto y orden jurídico dentro de determinado territorio. Muy bien, excelente. ¿Alguien que me diga los elementos del Estado? Los elementos del Estado son la población, el territorio y El bien común. el bien común. Hay el más importante, me lo Y están una diciendo. organización política o autoridad. Ajá. Otro. Soberanía. ¿Cuál? El ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico. Sí, ese es el más importante. Excelente, muy bien. Creo que todos los manejan. Aquí se los pongo yo de referente para que ustedes lo puedan hacer retroalimentación, ya que nos estamos planteando en el estudio, en el campo de la filosofía del derecho, haciendo la separación de las ciencias que ocupan del estudio del derecho. Platicamos cuál es la ciencia que se ocupa del estudio de cuestionar qué es el derecho. La ontología del derecho. La ontología del derecho. Entonces, por eso decimos que el Estado, miren que no se les olvide, yo sé que tal vez ustedes ya lo saben y ahorita algunos no lo mencionan, el Estado se conforma de 5 elementos: sociedad humana, territorio, orden jurídico, poder soberano y bien común. ¿Cuántos elementos tiene el Estado? 5. ¿Cuántos elementos tiene el Estado? 5. Sociedad humana, 1, 2, territorio, 3, orden jurídico, 4, poder soberano, 5, bien común. ¿Cuántos elementos tiene el Estado? 5. Sociedad humana, territorio, orden jurídico, poder soberano y bien común. ¿Cuántos elementos tiene el Estado? 5. 5 elementos. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene el fundamento legal en la Constitución política cada uno de estos elementos? ¿Que me puedan indicar, por favor? Miren, estamos analizando la definición de derecho que ustedes pues ya manejan al 100% porque ya son casi abogados. Entonces, por eso les pregunto. El artículo 1, el bien común. Ajá. ¿Cuál otro? Hagan el ejercicio, por favor. Saquen su constitución política. Adelante. Soberanía 141. Uh-huh. Hagan el Soberanía ejercicio. 141. Muy bien, nena. Gracias. Sacan la constitución. El territorio política sería el artículo 142 de la Constitución Política. Ajá. Orden jurídico. El artículo 2 El artículo de la Constitución. ¿Seguros? Poder bien soberano. común, el artículo 1, licenciada. ¿Mm? Bueno, hagamos el ejercicio, por favor. Saquen la constitución política y hoy no se les va a olvidar nunca este ejercicio, por favor. Vamos a ir a la constitución política, ubican cada uno de los, por favor, si tienen a la mano conmigo, vamos a marcar. Yo sé que ustedes tienen ya alguna técnica de estudio, pero porque ya van casi que saliendo, conmigo prefiero yo que los epígrafes los puedan marcar ustedes naranjas. Si ustedes seleccionan otro color, enhorabuena. A mí me gustan los plazos verdes. No sé, ustedes tal vez manejan el verde para otro color, pero ya sea que ustedes vayan jugando con sus resaltadores ahí, por favor. Saquen la Constitución y vamos a ubicar que la sociedad humana tiene su fundamento legal en el artículo 1 de la Constitución, por favor. Voy a ubicar yo aquí la Constitución mía para guiarlos. Le colocan, por favor,
Cuando digo epígrafe es un título en grande, arriba del artículo, por favor. Es como una anotación, pero en grande que destaque, que sea un poquito más grande con su letra. Le van a colocar, por favor, 1 de 5 con lapicero azul. En arriba del artículo 1 de 5. Es decir, de que es uno de los elementos de los 5 que forman parte del Estado, que encontramos su fundamento legal en el artículo 1. Le van a colocar arriba sociedad humana. Sociedad humana. ¿Van conmigo? Sí, licenciada. Lo marcan naranja. Lo marcan naranja, por favor. Sociedad humana. Lo marcan naranja. Se van con el resaltador amarillo. El Estado de Guatemala se organiza para proteger con su lapicero azul, es mejor azul, marcan donde dice la persona y la familia. Y terminan de marcar todo lo demás amarillo. Ya después voy a regresar ahí, por favor, para marcar otro de los elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el Estado? 5 elementos. ¿Cuántos elementos tiene el Estado? 5 elementos. La sociedad humana, ¿en dónde tenemos el fundamento legal en la Constitución? Artículo 1. Artículo 1. Bueno, ahora nos vamos a ir, por favor, al artículo, vamos a ver, 142, creo que me decían ustedes. Ubiquen el artículo 142 y veamos, me confirman. ¿Habla del territorio? Sí, licenciada. Bueno, le ponen de epígrafe, anotación en la parte superior en la Constitución, le van a colocar territorio en grande. Territorio, y lo marcan naranja en grande. Y le ponen 2 de 5. 2 de 5. Territorio. Ahí le pueden hacer una anotación extra. Yo sé que ustedes ya tienen supermarcada su Constitución. Ver artículo 5 de la ley del organismo judicial, que tiene relación también con lo que es el territorio, oportuno de que ustedes puedan hacer su anotación. Perdón, vamos a ver aquí. Disculpe, licenciada, artículo 5, ¿me dijo? Sí, artículo 5 de la ley del organismo judicial. Si tienen la ley del organismo judicial, de una vez pueden ir al artículo 5, le ponen ahí ver artículo 142 de la CPRG, Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces van a marcar ahí, por favor, en el A. Ahí dice cuáles son los elementos que forman parte del territorio. El suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial, el inciso B, zona contigua del mar adyacente, inciso C, los recursos naturales, vivos, del lecho, subsuelo, aguas adyacentes. Entonces ahí tenemos uno de los fundamentos en relación al elemento número 2 de el Estado. ¿Cuáles son los elementos cuántos elementos tiene el Estado? 5. Número 1, fundamento legal. Artículo 1. Número 2, fundamento legal. 142 de la Constitución, 5 de la Ley del Organismo Judicial. Vamos a ver el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico lo encontramos, veamos por favor, si no estoy mal, confirmemos, no sé si es el artículo 170 y... Espéreme, voy a ubicarlo. 183, veamos el artículo 183, no estoy perdida. El inciso E de elefante. El inciso E del artículo 183. Por favor, vamos a anotarle ahí, epígrafe. ¿Qué número nos toca? 3 de 5. 3 de 5. Le colocan ahí ordenamiento jurídico. Y ustedes ya saben que estos epígrafes, estas anotaciones son parte de lo que es el Estado. Le colocan ordenamiento jurídico 3 de 5. Vamos a marcar qué forma parte, si yo les pregunto, según la Constitución Política, qué forma parte del ordenamiento jurídico. Respuesta, según el inciso E. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que ejecuten las leyes.
Vamos a marcarlo, gracias. Lo vamos a marcar. Amarillo, resaltador amarillo. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten con otro color de resaltador. Pueden utilizar un resaltador rosado. Las leyes lo encierran en un círculo con lapicero azul. Nos vamos con el resaltador amarillo. Dictar, regresan con el rosado. Los decretos, lapicero azul, encierran en un círculo donde dicen los decretos, vamos con el amarillo. Para los que estuviere facultado por la Constitución, así como regresan con el rosado, los acuerdos, reglamentos, los remarcan con su lapicero azul, regresan con el resaltador amarillo y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Entonces quiere decir de que el ordenamiento jurídico principalmente se integra por, ahora sí, ya lo marcaron. ¿Cuál sería la respuesta? Artículo 183. Lo que marcaron en rosado. Y órdenes. ¿Cómo se integra el ordenamiento jurídico? Número 1, rosado. Las leyes. Las leyes, los reglamentos, los acuerdos, reglamentos. Muy bien. Recapitulando, ya que ustedes manejan a perfección la definición de derecho, ¿cuántos elementos tiene el Estado? 5. 5, licenciado. ¿Cuáles son? Sociedad humana, territorio, orden jurídico, poder soberano, bien público, bien común. Sociedad humana, fundamento legal, todos, el manejo de la Constitución. Artículo 1, Constitución. El fundamento legal del territorio. Artículo 141. ¿Qué forma parte del territorio según la Constitución política? Ya lo marcaron. Suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo. Que se Muy bien, extiende sobre el excelente. mismo. Muy bien, ese es el fundamento del artículo 142. Nos vamos ahora a el orden jurídico, otra vez. Orden Artículo jurídico. 183 constitucional. ¿Qué forma parte del orden jurídico? Leyes, decretos, acuerdos y reglamentos. Poder soberano. Ubiquen, por favor, el artículo 141. ¿Qué dice el artículo 141? ¿Tiene relación con el poder soberano? Sí, correcto. Sí, soberanía. Soberanía, dice licenciado. Soberanía. Ajá, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Le colocan epígrafe, anotación en grande arriba del 141, poder soberano, o le pueden colocar soberanía. ¿Alguien levanta la manita ahí? No veo. Perdón, ¿qué artículo dijeron? 141, nena, por favor. Gracias. 141, le coloca ahí soberanía, puede colocarle poder soberano. ¿Qué número nos corresponde? 4. 4 de 5. Bueno, 4 de 5, poder soberano. Van a marcar, por favor, resaltador amarillo. La soberanía con rosado, más que todo les voy dando tips ahí. El resaltador rosado para que ustedes vayan agarrando la técnica, ya que ustedes van proyectándose a sus exámenes, ¿verdad? Eso esperaría yo. El resaltador rosado lo pueden utilizar para elementos personales, sujetos dentro de los artículos. Le colocan ahí, por favor, rosado, radica en el pueblo, porque es un elemento personal. Regresamos con el amarillo, quien la delega para su ejercicio en los organismos rosado, legislativo, ejecutivo y judicial. Pueden con resaltador rosado, celeste si tuvieran, destacar ahí que la subordinación entre los mismos está prohibida. Ahí ya tenemos, se recuerdan ustedes cuando estudiaron teoría del Estado, ¿verdad? La teoría de frenos y contrapesos, la teoría de la división de poderes. Ahí esa es retroalimentación porque ustedes ya manejan. Bueno, y pasamos al último, ¿en dónde está el bien público, el bien común? Artículo 1. Artículo 1 Constitución. Regresan al artículo 1, por favor, de la Constitución y van a ubicar en la parte final del mismo, le hacen una flechita, le ponen en grande 5 de 5, bien común, lo marcan naranja,
y marcan, por favor, ahí donde establece su fin supremo es la realización del bien común. Miren por qué estoy repasando esta parte oportuno que estamos viendo los campos de estudio de la filosofía. Esto ya lo sabían, ¿sí o no? ¿Ya lo sabían todos? Sí, licenciada. ¿Tenían a la mano los fundamentos legales como yo se los estoy dando ahorita? No. Pregunto. No, Bueno, licenciada. No. Hoy por hoy, ya no se les olvida, ¿cuántos son los elementos del Estado? 5. 5. 5 elementos. Tenemos sociedad humana, territorio, orden jurídico, poder soberano y bien público. Antes de finalizar la clase, porque tenemos un ejercicio y esto lo voy a, si no, voy a ver si lo termino allá con ustedes en clase. Sociedad humana, ¿cuál es el fundamento legal? Artículo 1 de la Constitución. Artículo 1 de la Constitución. Fundamento legal del territorio. Artículo 142. 142, relación artículo 5 del otro. Fundamento legal del orden jurídico. 183. 183, inciso E. Fundamento legal del poder soberano. Artículo 141. 141 de la Constitución. Fundamento legal del bien público, bien común. Artículo 1. Y eso que no les he preguntado, ¿qué entienden ustedes por orden jurídico? ¿Qué recuerdan ustedes que es el poder soberano y qué es el bien público o el bien común? Que lo mencionamos en la clase pasada, muy general, pero creo yo que ahorita, ya haciendo el ejercicio con los epígrafes, ustedes están al 100 con los elementos del Estado para poder ustedes determinar, establecer un criterio más amplio, más completo de qué es el derecho. Y máximo cuando nos planteamos en filosofía del derecho el problema de qué es el derecho. Entonces, ¿hemos entendido, hemos comprendido la clase de hoy? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, van por favor a resolver unas preguntas. Creo que les voy a quitar, les había puesto como 4 preguntas, pero solo les voy a dejar 2. ¿Qué es el conocimiento? Y cómo se genera el conocimiento, porque sé que ya están en hora de la próxima clase. Entonces, ya está en Classroom, solo para dejar ahí como una actividad. No sé si tienen alguna duda. Vayan estudiando, por favor, las páginas. Recuerdo siempre, pues que estamos próximos a nuestro parcial y estoy viendo cuál va a ser la dinámica para poder realizar el mismo. Entonces, por favor, vayan marcando. ¿Vamos a utilizarlo de base? Sí. Pero por favor, necesito que tengan lectura porque no les prometo que las preguntas estén en orden. Entonces, si no leímos, no nos vamos a ubicar en el tema. Entonces, por favor, les hago ahí reflexión para que puedan tomar su tiempo y organizarse. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Si no, pues, primero Dios, nos vemos la otra semana ya presencial, ya convivimos, ya vamos a celebrar el Día del Cariño, ¿verdad? Juntos, el jueves. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo. Les deseo lo mejor, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y siempre estoy atento a sus comentarios. Cualquier duda, con mucho gusto, yo contesto en el grupo. Que estén muy bien, que pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Adiós. Se Igualmente. cuidan.